Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda que es esta lectura, ¿verdad? Lo que la palabra del Señor hoy nos está diciendo. Dios que se ha revelado y que ha revelado el misterio de la salvación, sobre todo a quién, a los pequeños. Amba y se ubehina que ha revelado a los pequeños, al que tiene el corazón sincero, al que es plenamente humano, queridos amigos. Muchos de nosotros ya queremos considerarnos ya en tema hoy la inteligencia artificial se lleva. O sea, nos consideramos dioses. Al final de cuentas, estas expresiones que nosotros hoy utilizamos y vamos desarrollando, ¿verdad? Con algo y pama a través de la Biblia, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 5. Ustedes quieren ser como dioses. Se come de este fruto. Y por eso es que nos vuelve a llamar, y Jesús hoy, de considera inteligencia artificial, hoy, que tiene también sus errores, ¿verdad? Entonces, evidentemente, queridos amigos, has revelado estas cosas a los pequeños. Revelar a los pequeños significa esa capacidad y esa apertura del corazón y de nuestra vida para entender su propuesta de salvación. Porque esta es la manera como Dios se revela. Pero cuando dice, has revelado estas cosas a los pequeños, quiere que nosotros entendamos nuestra propia condición humana. Los grandes filósofos, Sócrates, ¿se acuerdan? Y eso antes de Jesucristo, queridos amigos. Esto ellos ya pensaban y decían dentro de una filosofía griega, que es nuestra filosofía, es la filosofía occidental, en síntesis, ¿verdad? Conócete a ti mismo. Añandé la yeicuano, más bañandé, ciertamente que vamos a darnos cuenta que, como dice la misma palabra de Dios, Hebelín, Yaguar Eireije y Seubea, vanidad, vano, todo pasa, soplo. Somos un... Y terminó nuestra vida, queridos amigos. Dentro de todo lo que significa esta eternidad, dentro de todo lo que significa este llamado a la vida de parte del Señor. Dentro de la ciencia, por ejemplo, a mí me fascina, ¿verdad?, cuando pienso un poco y dice que el mundo mismo, más de 350 millones de años que la Tierra se fue enfriando. 350 millones de años. Y es un ayer, dice, es un ayer. Dentro de lo que significa la creación, dentro de lo que significa, queridos amigos, esta expansión, ¿verdad?, del universo, la eternidad de Dios, el Creador. Añande, año la yeikoa. Añandente maoña y moa daikwayo y ma bañandea lleva. Has revelado estas cosas a los pequeños. El pequeño es el que tiene el corazón abierto. El pequeño es aquel que entiende. Dentro de esta limitación, dentro de este Hebelín, Bekol Hebelín, ¿verdad, queridos amigos? Nos hace entender la poquedad, nos hace entender más bañandeina, de ya no debe. Así que ya mañana poner que na lleva, ya calcular, ya sape de ya no debe, ya hendube y añande y na lleva. Y desde ahora comenzamos a caminar con humildad. Solucionemos los problemas, queridos amigos. Ya sea y na lleva, todos estaremos mejor. El estar mejor quiere decir que en este Hebelín, en este pasar por la vida, tenemos que hacer el bien sin mirar a quién. Ya ella debe, ya de nieve. Así que vamos a esforzarnos, vamos a luchar y vamos a procurar que todo lo que queda en el mundo y todo lo que nosotros recibimos como gratuidad de parte de Dios, lo podamos entender
desde nuestra pequeñez, porque nuestra pequeñez quiere decir esa humildad, esa sencillez, y desde ahí va a surgir esa bondad, esa solidaridad, ese amor por los demás. La misma bondad y lo que Dios está ofreciendo a cada ser humano, a nuestra humanidad. Que así sea. Que así sea.